En una realidad que se niega a entender y a menudo engendra negación, el rey demonio se negó a ignorar la verdad que tenía ante él, donde estaba aturdido por la incapacidad de sus llamas negras, de las que tanto había presumido, para arañar al héroe, preguntándose con amargura cómo la espada del héroe logró perforar sus duras escamas y asentarse en las profundidades de su corazón. No podía comprender lo que estaba sucediendo porque se veía a sí mismo como superior a todos. Él, que entró en la Academia del Rey Demonio en la cima y se graduó como el estudiante ejemplar y se había dedicado a estudiar el estándar del Rey Demonio, esa teoría fundamental establecida por el primer emperador, con una profundidad y sinceridad que superaba a cualquier otro. Aplicó las reglas al pie de la letra, construyendo la torre y secuestrando princesas como exige el estándar, luego nutriendo a los héroes que venían a salvarlas, creyendo que su ira y tristeza eran el festín definitivo para un rey demonio y que matarlos temprano era un desperdicio. Los estándares le enseñaron a engordarlos antes de devorarlos. Porque cuanto más fuerte es el héroe, más deliciosa es la comida. Y siguió este enfoque con absoluta devoción, creyendo que la dominación mundial era solo cuestión de tiempo. Y después de absorber las emociones de ira y tristeza de innumerables seres, se convirtió en un rey demonio inigualable en poder. Así, tirado en la tierra cubierto de sangre, gritó, cuestionando la razón de su fin de esta manera humillante. Sus ojos se llenaron de confusión e incredulidad ante esta derrota ilógica. El héroe lo miró con disgusto, describiéndolo a él y al resto de los demonios como basura idéntica, explicando sarcásticamente que los demonios preparan la situación para sí mismos, pero siempre parecen sorprendidos por el resultado, un asunto para el cual no encuentra explicación. Y cuando el rey demonio denunció su discurso, el héroe le reveló que su secuestro de la famosa princesa era simplemente una señal reconocida para iniciar la actividad del rey demonio y una invitación para detenerlo. El héroe se burló de la estupidez de la idea de matar al rey humano, explicando que hacerlo sumiría al reino en el caos. Porque si el rey fuera secuestrado, aquellos codiciosos por el trono comenzarían una guerra civil, y así la ira humana no se dirigiría hacia el rey demonio, lo que significa que no evolucionaría ni aumentaría en fuerza, lo que contradice las enseñanzas del estándar que santifica. El héroe añadió, burlándose y agradecido al mismo tiempo, que si los héroes no van a los demonios en la torre, los demonios envían monstruos a las aldeas, lo que ayuda a los héroes a entrenar en serio. Pero se vuelve mucho mejor al llegar a la torre, porque el primer piso siempre está lleno de débiles, lo que lo convierte en un lugar ideal para subir de nivel y refinar las habilidades actuales. El rey demonio recordó con pesar lo cuidadoso que era de no matar a los héroes a mitad de camino para cosechar más energía, creyendo que esto era lo que el estándar le dictaba. El héroe sacó su espada del cuerpo del rey demonio, y el rey demonio gritó por la intensidad del dolor. Y aquí el héroe lo confrontó con la dura verdad. Cuando la torre se vuelve vieja y aburrida, simplemente matan al rey demonio. Así que aparece un nuevo rey con una nueva torre, porque todo el lugar no es más que un coto de caza diseñado específicamente para los héroes. La risa de los otros héroes se elevó mientras se burlaban de él, agradeciéndole por ayudarlos a subir sus niveles, describiéndolo sarcásticamente no solo como un rey demonio, sino como el padrino que los nutrió. Los héroes se pararon sobre el cuerpo de su oponente agotado, expresando groseramente su satisfacción con el abundante botín y agradeciéndole sarcásticamente por proporcionar el mejor lugar para aumentar sus niveles y entrenar duro. El rey demonio repitió la palabra padrino en días, incrédulo por el shock que recibió de que su gran torre no era para ellos más que un campo de entrenamiento para recolectar puntos. Y a pesar de la admisión del héroe de la dureza de su oponente y de que muchos héroes habían encontrado su final, menospreció esos sacrificios considerando con indiferencia que solo contribuyeron a aumentar su fama personal. Mientras el héroe se despedía de él despectivamente en preparación para matarlo, la ira del rey demonio se encendió por la burla y el insulto al que fue sometido, preguntándose con una sensación ardiente sobre la futilidad del estándar del rey demonio si este era el final. Se negó a rendirse a la muerte en vano de esta manera humillante, así que gritó con todas sus fuerzas declarándose el rey demonio, mientras una inmensa energía comenzaba a reunirse a su alrededor. Pero antes de que pudiera hacer algo, el héroe le cortó la cabeza. Y en los últimos momentos de su vida, vio a los otros héroes riendo y burlándose de él, amenazándolos a través de su aguda mirada con que pagarían caro por insultarlo, y juró un voto definitivo de esa venganza. Pero el héroe se paró a su lado, advirtiendo a sus camaradas contra dañar la cabeza debido a su codicioso deseo de apoderarse de los cuernos. El héroe notó de repente extrañas chispas que emanaban del cuerpo que yacía ante él.
Mientras el rey demonio decidía en esos momentos sacrificar la última gota de su vida para lograr su objetivo, el héroe se dio cuenta demasiado tarde de que algo peligroso estaba a punto de suceder. El héroe gritó, ordenando a sus camaradas que huyeran inmediatamente. Una energía aterradora explotó del cuerpo del rey demonio causando un estruendo masivo, y todo se desvaneció en medio de una enorme explosión y los gritos de pánico de los héroes. En los momentos finales del rey demonio, se dio cuenta con amargura de que el estándar estaba completamente equivocado y de que los héroes lo usaban para burlarse de ellos. Deseaba tener una oportunidad más de ignorar ese estándar e incluso dárselo de comer a los goblins en venganza por lo que sucedió. Una voz que llamaba el nombre de Pierce Díaz atravesó la quietud de la oscuridad haciéndole despertar y abrir los ojos de repente. Miró a su alrededor con extrema confusión tratando de comprender lo que estaba sucediendo y preguntándose con asombro si todavía estaba vivo. Las voces se alzaron instándole a avanzar rápidamente al podio para darse cuenta de que el nombre que se llamaba le pertenecía. Pierce Díaz estaba en shock por lo que estaba sucediendo, mientras que otra persona le instó a ascender al podio. El director de la academia le interrumpió, regañándole por su distracción en su día de graduación siendo el estudiante genio. Y cuando sus ojos se posaron sobre la insignia roja, el símbolo de completar la Academia del Rey Demonio, se dio cuenta de que había regresado en el tiempo 15 años al pasado, específicamente a la ceremonia de graduación. Cuando se les pidió a los graduados que ascendieran al podio, se dio cuenta, a pesar de su ignorancia de la razón de su regreso, de que esta era su oportunidad de oro. Uno de los profesores le pidió que se preparara como el mejor estudiante, Pierce Díaz, para tomar el juramento en nombre de los nuevos reyes demonio. Las leyes brillantes estaban ante Pierce Díaz, recordándole el estándar del rey demonio, exige construir una torre dentro del dominio, secuestrar a un príncipe o princesa, desempeñar el papel de cerebro causando caos y dejando pistas, nutrir a los héroes para cosechar energía de ellos, y finalmente llenar los pisos inferiores con monstruos débiles para aumentar la dificultad gradualmente. Los miró con disgusto porque esos estándares que previamente había memorizado de memoria hasta que le dieron náuseas y dedicó toda su vida a adherirse a sus principios con extrema precisión, eran en sus ojos ahora nada más que la basura que lo llevó a su perdición y lo convirtió en una mera marioneta manipulada por héroes. Mientras estaba en medio de la ceremonia de graduación, se preguntó sobre el punto de jurar ante todo seguir estas reglas por el resto de su vida mientras conocía su catastrófico resultado. Sintió una rabia abrumadora ante la mera idea de que le pidieran que siguiera esas leyes de nuevo. Su silencio no duró mucho, ya que el funcionario lo llamó, pidiéndole que diera un paso adelante para recitar el gran estándar como el mejor de su clase. Pero Pierce interrumpió las expectativas con su impactante y cortante respuesta cuando anunció su total negativa. Un estado de confusión y asombro prevaleció entre sus compañeros graduados que no comprendieron lo que estaba sucediendo. No se detuvo en negarse, sino que gritó declarando que no podía jurar tal juramento ridículo describiendo seguir el estándar como el acto más estúpido y degenerado que uno podía hacer. Y confirmó en voz alta ante todos que esas leyes no son más que basura, lo que aumentó la intensidad de la situación. El shock y el horror dominaron los rostros de los demonios y estudiantes presentes ante esta audacia sin precedentes. Ese fue el momento decisivo en que el mayor triunfador académico se convirtió en lo que describieron como el loco del siglo. El archiduque Arkane Blarant golpeó su mano con ira, amenazándolo con la ejecución inmediata en el acto por su audacia al insultar los sagrados estándares del rey demonio. Pero reconsideró tratando de contener la situación, por lo que decidió concederle una última oportunidad dado su pasado comportamiento ejemplar e innegable inmenso talento. Le dio la opción entre retirar sus palabras imprudentes y disculparse con el mundo demoníaco general o enfrentar el castigo de la asignación a la región de Aurín. El salón zumbó con susurros ansiosos sobre Aurín, esa dimensión que se considera un cementerio para los reyes demonio y una sentencia de muerte segura donde mueren allí por docenas. Algunos se preguntaron con ira por qué a un criminal como él se le concedió otra oportunidad en lugar de matarlo. Considerando que una disculpa no era suficiente, el archiduque le advirtió en un tono severo que Aurín es la peor región donde innumerables reyes demonio perdieron sus vidas. Pero los compañeros le interrumpieron con frialdad y desafío, pidiendo que lo enviaran allí de inmediato. Anunció su determinación de ir para demostrar que los estándares del rey demonio que santifican son solo tonterías, lo que golpeó al archiduque con completo asombro. El archiduque perdió la paciencia y gritó, reprendiendo a sus compañeros describiéndolo como un caso perdido, y emitió una orden inmediata para transferirlo a Arón como su zona de despliegue.
Decidió despojarlo de cualquier privilegio que se concedía normalmente a los principales reyes demonio y lo privó de cualquier demonio que lo acompañara. La puerta se abrió para tragarlo con una orden estricta que le prohibía regresar al mundo demoníaco hasta que la conquista estuviera completa. Mientras caía por el portal, aceptó su destino, considerándolo un resultado esperado del caos que causó. Se dio cuenta en esos momentos de que era en ese lugar donde residen los héroes que lo mataron en su vida anterior. Recordó que incluso antes de retroceder en el tiempo, él mismo había elegido a Aren en su primera vida por arrogancia y la creencia de que el más fuerte debe conquistar la mayor dificultad. Admitió para sí mismo que la arrogancia fue lo que le costó la vida anteriormente porque la abundancia de héroes allí explotó su adherencia ciega a los estándares. Finalmente, aterrizó de forma segura extendiendo sus alas en medio de las nieves de las montañas Irgeste en el continente del norte, listo para comenzar su nuevo viaje. Los compañeros resolvieron esta vez no permitir una repetición de lo que sucedió anteriormente, decidiendo que él sería quien explotaría los estándares del héroe para su beneficio en lugar de ser su víctima. Los eventos volvieron a antes del inicio de la ceremonia de graduación. Gordon Derrick se estaba preparando con extremo cuidado, arreglando su apariencia como el primer y mejor graduado de la Academia Demonio. Según las regulaciones del mundo demoníaco, la Academia entrena a los demonios para servir a los reyes de tal manera que el demonio superior sea asignado para servir al rey demonio superior. Este privilegio despertó la envidia y los celos de otros graduados que quedaron en segundo y tercer lugar, deseando haber ejercido más esfuerzo para obtener el honor de servir al Señor. Gordon vio que todos los reyes demonio eran grandes, pero creía firmemente que nadie igualaba a los compañeros Lord en grandeza. Lo vio como un milagro que aparece una vez en un milenio, un descendiente de dragones demoníacos cuya historia mencionada inmortalizaría, considerando graduarse en el mismo año con él una bendición masiva. Su imaginación se desbordó, imaginando que juntos podrían conquistar cualquier dimensión, imaginando una enorme estatua que los uniera como un gran rey y su leal asistente. Resolvió con intenso entusiasmo grabar su propio nombre también en las gloriosas páginas de la historia del mundo demoníaco. Pero esos sueños color de rosa chocaron con una impactante realidad cuando recordó el momento en que Pierce gritó describiendo los estándares como basura. Gordon fue golpeado por una conmoción abrumadora que destrozó su perspectiva, sin creer que su ídolo despreciara los sagrados estándares. Su imagen mental fue completamente destruida en medio de un asombro extremo y horror ante las palabras de su rey. La escena cambió a la profunda región de las montañas Eargest en el continente del norte, donde Gordon llegó cargando pesadas bolsas en medio de la nieve. Signos de confusión y desesperación aparecieron en él mientras se preguntaba por qué había pasado todo esto. Pierce se sorprendió al verlo allí, ya que le habían dicho anteriormente que ningún demonio lo acompañaría, pero al final enviaron uno. Cuando miró de cerca, lo reconoció y le dio la bienvenida. Gordon comenzó preguntándole, mientras se derrumbaba, sobre la razón para hacer ese acto imprudente, pero Pierce fingió no entender. Preguntando qué quería decir, Gordon explotó en ira, recordándole su insulto a los estándares frente a todos y que esto causó su exilio a la mortal región de Arryn, seguro de que moriría por su culpa. Pierce trató de calmarlo, burlándose de que se arrancaría el pelo por la extrema preocupación, a lo que Gordon respondió gritando que su pelo no era el problema ahora. En esos momentos, Pierce comparó el estado actual de su asistente con lo que era antes de retroceder en el tiempo, donde se caracterizaba por la confianza y la calma. Recordó cuando Gordon solía animarlo, confirmando que juntos podrían superar las dificultades e incluso afirmó que no se habría sentido entusiasmado si la misión no hubiera sido en Arryn. Pierce se dio cuenta de que el estado de pánico que afectaba a Gordon estaba justificado dada la diferencia en las circunstancias y decidió no contarle la verdad de su viaje en el tiempo para que no lo creyera loco. Después de recuperar el aliento con dificultad, Gordon se disculpó por su anterior ataque y decidió comprometerse con su deber dada la realidad. Pronto volvió a aferrarse a los estándares, recordando que la primera regla requiere construir una torre, pero enfatizó que no debería estar escondida o en un entorno muy duro para que los héroes pudieran encontrarla. Señaló con preocupación que su ubicación actual está rodeada de imponentes montañas y poderosos monstruos, lo que la hace peligrosa e imposible de alcanzar para los humanos, sugiriendo mudarse a otro lugar. Pierce rechazó la propuesta con firmeza, anunciando su decisión de construir la torre en este lugar específico. Sacó la semilla de la torre y la plantó en el suelo helado, explicando que necesitaba la sangre del rey demonio para crecer.
Gordon volvió a entrar en pánico, acusándolo de violar los estándares y tirar el orgullo del rey demonio por la borda, a lo que Pearce respondió fríamente que nunca juró seguir esas leyes. En el fondo, Pearce entendió la discusión de su asistente, dándose cuenta de la dificultad para un demonio de negar una doctrina grabada profundamente en sus huesos. Pearce justificó para sí mismo la dificultad de rechazar los estándares, considerando que a menos que uno experimente la muerte o algo igualmente drástico, uno no puede negarlos porque son parte de su composición como demonios. Se cortó la mano bruscamente, dirigiendo su discurso a Gordon para que escuchara bien, enfatizando que los estándares del rey demonio son solo basura, mencionando específicamente su región actual, Arryn. Su sangre fluyó sobre la semilla de la torre para activarla, y la semilla respondió de inmediato, liberando un rayo de luz roja y creando un círculo mágico frente a ellos. Pearce explicó que la razón reside en que Eren está superpoblado de héroes más allá de toda descripción, mientras que la torre estaba realizando el proceso de identificación con su usuario, Perseus, del clan del dragón demoníaco de la llama negra, y la torre comenzó a aparecer realmente. Pearce reveló a su seguidor la amarga verdad de que los humanos, después de destruir innumerables torres, se dieron cuenta de cómo funcionan y utilizaron los estándares del rey demonio como un arma contra ellos, lo que explica la constante muerte de reyes en esta región. Ante el asombro de Gordon, Pearce se burló, diciendo que deberían llamarse estándares de héroe porque ya no sirven a los demonios. La invocación de la imponente torre en medio de la nieve se completó, y los dos se pararon frente a ella contemplando su inmensidad. Pearce invitó a su asistente a entrar, solo para encontrar el primer piso completamente vacío. Gordon notó con pesar que una torre normal debería contener estructuras complejas y monstruos, pero esta torre está vacía y sin ninguna característica, como si estuviera diseñada para un rey demonio despojado de privilegios. La situación continuó hasta el quinto piso donde estaba la habitación del rey, que también estaba vacía. Gordon aceptó la realidad con respecto a la torre que ya estaba construida, pero insistió en la necesidad de seguir al menos la segunda regla de los estándares. Le recordó a Pearce esa regla que exige secuestrar a un príncipe o princesa, prefiriendo estar cerca del trono para asegurar la obtención de una mayor energía demoníaca. Pidió permiso para dar un consejo, por lo que el rey accedió. Luego mostró un mapa señalando que el reino de Corsen es el más cercano a las montañas Eargest. Sugirió con entusiasmo secuestrar a la princesa con el rango más alto en la sucesión para absorber la ira y el dolor del reino y crecer rápidamente. Pearce lo interrumpió, accediendo a la idea del secuestro a pesar de anticipar las dudas de Gordon, pero indicó la presencia de una princesa específica en la que tenía los ojos puestos. Gordon se emocionó y ofreció ayuda en la misión, pero Pearce le ordenó que se quedara para proteger la torre con el pretexto de que la residencia del rey no debería permanecer vacía. Gordon suspiró aliviado, creyendo que su amo había vuelto a sus cabales y que sus acciones anteriores eran solo estrés resultante de la graduación, dando esperanza para solucionar la situación. Y cuando el asistente preguntó sobre la identidad del objetivo, Pearce lo sorprendió al elegir el reino de Ilderan, la nación ubicada en el lejano sur y el punto más alejado posible de la torre. Pearce voló hacia la ventana de un castillo distante, identificando a su objetivo como la 13ª princesa, la que tiene la menor presencia e influencia entre todas. Irrumpió en su habitación anunciando su llegada para llevársela, lo que hizo que Gordon gritara al otro lado que esta elección es exactamente lo contrario de los estándares. Mientras tanto, la princesa lo miró con asombro, preguntándose sobre su identidad. Pearce irrumpió en la habitación de la princesa, anunciando fríamente que él es el rey demonio y que vino a secuestrarla, pero ella lo recibió con una leve risa que parecía extraña en tal situación. En lugar de miedo, ella le preguntó con valentía y desafío si confiaba en su capacidad para manejarla, lo que despertó su asombro. Pearce consideró extraña su pregunta, preguntándose a sí mismo si ella pensaba que los reyes demonio eran una broma, y le respondió con absoluta confianza que, por supuesto, podía, como rey demonio. Aquí, la princesa lo sorprendió con su rendición inmediata, diciendo que le permitiría llevársela, lo que lo golpeó con asombro y sorpresa. Pearce dudó de su sospechosa calma y le preguntó sobre el plan que estaba tramando, a lo que ella respondió que siempre había esperado que esto sucediera algún día siendo una princesa. Le advirtió que no intentara engañarlo, confirmando que no sería indulgente y que no le permitiría atraparlo porque él también se encuentra en una situación desesperada. La princesa negó la existencia de cualquier conspiración, preguntando lógicamente cómo podría tender una trampa cuando no sabía de su llegada hoy.
Pierce reconoció para sí mismo la validez de su lógica, pero no pudo deshacerse de una extraña sensación de inquietud. La princesa interrumpió su tren de pensamiento invitándolo a irse, extendiendo su mano hacia él. La cargó y voló de regreso a su torre en las montañas Eargest. A su llegada, Gordon lo recibió con entusiasmo y tensión. Pierce ordenó que la princesa fuera puesta en una esquina en el cuarto piso en lugar de la prisión, justificando eso por su falta de resistencia y su voluntad de concederle cierta indulgencia. Gordon estuvo de acuerdo y luego pidió hablar sobre un asunto importante. La escena cambió al cuarto piso donde la princesa fue dejada sola. Se sentó en el suelo frío y duro, susurrando para sí misma que realmente había sido secuestrada. Comenzó a contemplar la habitación vacía, notando la ausencia de almohadas, mantas y sirvientes, y la falta de hermosos jardines y todos los aspectos de lujo a los que estaba acostumbrada en el reino. A pesar de toda esta privación, murmuró con una sonrisa misteriosa que la situación no era tan mala. Mientras tanto, Gordon le mostró a su amo una invitación que llegó de la Torre de los Monstruos. Explicó que era una fiesta de bienvenida para el nuevo rey demonio, pero Pierce se burló de la idea, considerándola un patético intento de acosarlo y flexionar el poder sobre él. Añadió que el orgullo de los reyes demonio generalmente les impide cooperar, pero las duras e inéditas condiciones de Aaron los obligaron a abandonar ese orgullo y trabajar juntos. Pierce decidió aceptar la invitación, admitiendo que los ignoró anteriormente pensando que eran débiles, pero ahora ve la necesidad de comunicarse con ellos. Pierce llegó a la imponente torre de monstruos en medio del bosque. Allí, fue recibido por Drazón, el rey demonio de los monstruos que ha gobernado el lugar durante 70 años sentado en su trono devorando carne con fiereza. Drazón le preguntó con desprecio si era el nuevo rey que se burlaba de las tradiciones, describiéndolo como poco impresionante. Pierce respondió fríamente preguntando si quería una pelea. Pidiéndole que declarara la razón de la invitación, Drazón se rió sarcásticamente y reveló que el archiduque Arkham fue quien le encargó vigilarlo. Pierce respondió con un insulto directo al archiduque, describiéndolo como un viejo vampiro molesto y burlándose de que su exilio a Eren no era suficiente para hacerlo feliz. Drazón se enfureció ante esta audacia al dirigirse al archiduque, y en un movimiento provocador repentino, arrojó un trozo de carne hacia Pierce, ordenándole que lo lamiera. Drazón amenazó con perdonar su rudeza si lamía el trozo de carne, pero Pierce ignoró su amenaza con una pregunta retórica. Preguntando si Drazón realmente no sabía la razón de su presencia aquí, Drazón explicó arrogantemente que sí sabía la razón, que es la burla de Pierce a las sagradas tradiciones del rey demonio. Pierce lo interrumpió y le recordó que esas tradiciones les prohíben matarse entre ellos. Luego pisoteó el suelo con su pie, haciendo que se agrietara por la fuerza del impacto. Drazón se sorprendió por su fuerza. Pierce se preguntó sarcásticamente si realmente creía que se adheriría a esa regla. Drazón sintió un aura aterradora que emanaba de su oponente, haciéndole darse cuenta demasiado tarde de su error de juicio de la situación. Trató de tartamudear mencionando al archiduque Arcán y sus órdenes de asegurar el secuestro de una princesa, amenazando a Pierce con perder su autoridad si no presentaba un informe en un mes. Pierce lo interrumpió fríamente, diciéndole que esperaba esta conversación y le reveló que en realidad había secuestrado a una princesa. Añadió en un tono que conllevaba un significado implícito que ella se adapta perfectamente a su gusto, lo que despertó la confusión de Drazón. Pierce dejó la torre de monstruos dejando atrás a Drazón, luego regresó a su torre en las montañas Eargest. Gordon elogió a su maestro por mostrar la grandeza del rey demonio, pero Pierce restó importancia a lo sucedido, confirmando que no era especial y que su oponente no se atrevería a hacer más actualmente. A pesar de eso, enfatizó la necesidad de preparación y ordenó a Gordon que verificara la condición de la princesa para aprender cómo explotarla. En su corazón, Pierce se sintió preocupado por la postura de otros reyes demonios. Al darse cuenta de que su unión contra él representaría un obstáculo importante, admitió que las consecuencias de burlarse de las tradiciones eran mayores de lo que esperaba, pero insistió en que si el tiempo volviera atrás, elegiría el mismo camino nuevamente, prefiriendo la muerte antes que inclinarse ante esa basura. Decidió no repetir los errores del pasado y construir su base desde cero esta vez. Aunque esperaba obtener pocos puntos de energía por secuestrar a una princesa de bajo rango, lo consideró la opción más segura. Pero de repente se sorprendió cuando revisó sus puntos y descubrió que superaban los 13.000 puntos, lo que despertó su extremo asombro. Su pensamiento fue interrumpido por la llegada de un mensaje de video de la Torre de los Monstruos, haciéndole preguntarse sobre su contenido. Drazón apareció en el video felicitando a Pierce como un nuevo rey demonio,
expresando su deseo de ofrecer un regalo como gesto de buena voluntad a pesar de su mal primer encuentro. Drason admitió que los logros de Pierce en Eren no son fáciles, mostrando admiración y preguntándose si su burla de las tradiciones era solo una tapadera para algo más grande. Pierce sintió que algo no estaba bien. De repente, Gordon irrumpió en la habitación aterrorizado, gritando que había un problema grave en el cuarto piso. Pierce corrió allí para encontrar una escena increíble. El piso, que estaba vacío y frío, se había convertido en un exuberante jardín lleno de flores y mariposas. El estado de la torre mostró que el proceso de naturalización estaba en marcha en el cuarto piso. En medio de este jardín mágico, la princesa estaba rodeada de espíritus elementales, lo que hizo que Pierce se diera cuenta de que había creado un ecosistema completo dentro de una torre mágica. Se dio cuenta de que este logro solo podía hacerlo alguien que dominara los 4 elementos y recordó que solo hay un elementalista espiritual en el continente capaz de eso. La confrontó con el hecho de que ella no es la 13ª princesa como él pensaba, a lo que ella respondió con una sonrisa que esperaba que la confundiera con Helena. Pierce le preguntó asombrado sobre su verdadera identidad. Ella reveló su nombre, Arnan Heldoran, declarando con orgullo que es la primera princesa del reino de Ilderan. Y en el reino, la impactante noticia se extendió de que la primera princesa había sido secuestrada por el rey demonio. En el reino de Ilderan, el rey estalló en furia gritando, amenazando a quien se atreviera a secuestrar a su querida princesa, Hernán, y ordenó reunir inmediatamente a los héroes más fuertes y a todo el ejército para recuperarla y cortar la cabeza del tonto rey demonio. En medio de este caos, la princesa regresó para recordarle a Pierce su pregunta anterior sobre si podía manejarla, confirmando que esta era la razón detrás de esa pregunta suya. Pierce explicó que no fue engañado por su apariencia, porque había oído hablar de la existencia de una bruja elemental genio llena de maná, y era imposible no detectarla, preguntándose con curiosidad cómo ocultó esa inmensa energía de él. La princesa reveló un anillo en su mano, explicando que es una reliquia real que puede ocultar el maná. La princesa le preguntó a Pierce si tenía la intención de devolverla después de descubrir su verdadera identidad. Pero él rechazó la idea por completo, considerando que devolver a la princesa lo convertiría en el hazmerreír y ningún reino lo temería, lo que le dificultaría recolectar energía demoníaca. Decidió aferrarse a ella cueste lo que cueste. De repente, el sistema detectó una inmensa ira dirigida hacia él, lo que llevó a un aumento loco en sus puntos de energía demoníaca para superar los 19.000 puntos. Pierce se dio cuenta de que el reino lo había identificado como el secuestrador y que la situación no cambiaría si ella fuera la primera o la 13ª princesa. Pierce le confirmó a la princesa que ella seguía siendo su rehén. En el reino, el rey emitió órdenes decisivas de matar al rey demonio y recuperar a la princesa. Pero los consejeros se enfrentaron a un dilema, ya que aún no conocían la identidad del rey demonio responsable, por lo que enviaron patrullas de reconocimiento y le pidieron al rey que esperara. El rey explotó de ira en sus caras, reprendiéndolos por no hacer nada mientras su hija estaba secuestrada, y les ordenó que se apresuraran a descubrir al perpetrador. Uno de los consejeros le recordó al rey el reciente incidente de secuestro del príncipe de un país vecino por el rey demonio de la lujuria, y cómo eso trajo la ira de todos sobre él y condujo a su muerte por los héroes. Se preguntó confundido sobre la razón de la aparición de otro rey demonio que se atrevía a secuestrar a su princesa a pesar de ese ejemplo viviente, considerando el asunto extremadamente extraño. El resto de los consejeros se dieron cuenta de que algo era realmente extraño. El rey dedujo que la noticia indicaba un nuevo rey demonio. De repente, un soldado llegó para informarles de información importante donde se detectaron rastros de magia de teletransportación que se dirigían hacia el norte, hacia las montañas Eargest. El rey y sus consejeros quedaron impactados por el destino, ya que las montañas Eargest están ubicadas en el extremo norte, mientras que su reino está en el extremo sur. En la torre del rey demonio, Gordon expresa su preocupación por la llegada del ejército del reino de Ilduran, pero Pierce estaba sonriendo con confianza, seguro de que el reino de Ilduran no podría alcanzarlo dado el peligro del camino y la presencia de muchos países entre ellos y las montañas. Había calculado la vasta distancia y los obstáculos geográficos y políticos que impedían el paso de un ejército a través de otros países. Pierce agregó que los países intermedios no abrirían sus fronteras a un ejército extranjero, dejándole solo una opción: contratar un gremio de héroes. El rey se inclinó ante la realidad y ordenó contactar con el gremio de héroes. Pero en la sede del gremio, el pánico y la vacilación prevalecieron tan pronto como escucharon que el destino eran las montañas Eargest.
Los héroes se negaron a arriesgar sus vidas en un lugar lleno de monstruos infernales, considerando que el rey de Ilderan los enviaría a una muerte segura. Pierce predijo este escenario con precisión, sabiendo que los héroes impulsados por el dinero no se arriesgarían a ir a un lugar tan peligroso, y por esta razón, eligió construir su base allí. Su planificación ajustada y su profundo conocimiento de Arryn impresionaron a Gordon, quien sintió como si su maestro hubiera vivido en este lugar antes a pesar de su aparente violación de las reglas. En el reino, el rey gritó con extremo asombro e ira porque ningún héroe se presentaba para tomar la misión, preguntándose cómo se atreven a llamarse héroes mientras no logran salvar a la princesa. El consejero trató de calmarlo, explicando que los héroes en la región de Aran son diferentes de los demás porque se preocupan más por las ganancias materiales que por cualquier otra cosa, lo que los hace extremadamente selectivos en sus misiones. Mientras tanto, dentro de la torre, Pierce estaba examinando la tienda del sistema que le ofrecía comprar soldados como esqueletos a un costo de 10.000 puntos o debilitar la interferencia dimensional, dándose cuenta de que formar un ejército adecuado tomaría mucho tiempo y enormes recursos. Se sentó en su trono pensando seriamente mientras se daba cuenta de que su energía demoníaca actual era absolutamente insuficiente para enfrentar a todo un ejército de héroes. Recordó el viejo miedo que conocía bien de su vida anterior. Para superar este obstáculo, le dio una orden a Gordon de contactar a Draxon de inmediato, anunciando su intención de vender energía demoníaca por dinero humano. Gordon quedó impactado por una conmoción abrumadora, gritando con asombro e incredulidad ante la idea. Trató de objetar, explicando que la energía demoníaca es la moneda de los sueños que les permite trascender los límites de su raza, abrir las características de la torre y convocar monstruos. Entonces, ¿cómo podría cambiarlo por dinero humano barato? Pierce justificó su decisión de que confiaba en que Draxon pagaría una gran suma, y que sin este dinero, no podría detener a los héroes con su energía actual. Y confirmó que había una cosa que podía hacer usando dinero humano, dirigiendo su mirada hacia la ciudad fortaleza, Holton Work, cerca de las montañas. Pierce llegó disfrazado con un atuendo de mercenario a la puerta de la ciudad donde los guardias lo detuvieron con severidad, denunciando la locura de un mercenario que venía solo a las montañas Ergasti y sospechaba de él. En lugar de discutir, les arrojó una pieza de oro que los hizo congelarse en su lugar. Les guiñó un ojo indicando que se dividieran la cantidad entre ellos, lo que hizo que le abrieran el camino de inmediato. Entró en la ciudad y decidió buscar a un tipo debido a su falta de conocimiento de los detalles del lugar. La escena cambió a la sede del gremio de mercenarios Halcón Carmesí, donde los miembros bebían relajadamente, y uno de ellos sugirió irse pronto. Pero el líder rechazó la idea considerando el lugar ideal. El líder explicó su filosofía basada en dejar que los soldados luchen contra los monstruos mientras ellos se contentan con recolectar los despojos de la batalla, preguntándose qué podría ser mejor que eso. La conversación tocó los rumores del nuevo rey demonio en las montañas, donde uno de ellos se burló describiéndolo como noticias falsas porque los reyes demonios generalmente construyen sus torres en lugares fáciles de alcanzar para los héroes. Continuaron burlándose de la noticia del secuestro de la princesa Ilduran, descartando la idea de que un rey demonio cruzaría todo el continente para secuestrar a una princesa. Uno de ellos señaló que el gremio de héroes rechazó la misión tan pronto como escucharon el destino. Concluyeron al final que todo el asunto era solo una obra y un truco para extorsionar más dinero. El líder estuvo de acuerdo con su opinión, reconociendo la locura de estas personas cuando se trata de dinero. De repente, Pierce apareció detrás del líder, dándose cuenta entonces de la razón de su comportamiento. Los mercenarios saltaron aterrorizados por su repentina aparición, preguntándose quién era. Pierce sonrió sarcásticamente, notando que parecían muy conocedores, lo que los hacía guías ideales para él, y ordenó que solo uno se quedara mientras los demás se marchaban. Los mercenarios lo atacaron considerándolo un intruso y jurando que no saldría vivo. Se desató una pelea violenta, pero Pierce los contrarrestó con extrema habilidad, asestando golpes aplastantes. Uno de ellos intentó emboscarlo por detrás, pero Pierce bloqueó el ataque con asombrosa velocidad. El enemigo se sorprendió cuando Pierce atrapó su martillo con tanta facilidad. Al final, se encontró rodeado de mercenarios apuntándole con sus ballestas. Pierce sigue luchando y lanza al enorme enemigo hacia los otros mercenarios. El líder mercenario se asusta y describe a Pierce como un monstruo después de que terminara con sus compañeros con total facilidad. Fuera del edificio de los mercenarios, uno de ellos preguntó con desesperación por qué seguían luchando, y otro se preguntó por qué no se sentían cansados de tanta pelea.
Después de que Pierce acabara con el resto de los mercenarios, se acercó a su líder. Se le acercó lentamente y con los ojos brillantes en la oscuridad, asegurándole que lo mantendría vivo si respondía a sus preguntas. El líder mercenario, tendido debajo de él, temblaba de miedo y se apresuró a aceptar, rogando por piedad. Pierce les preguntó sobre la ubicación del mercado de esclavos. El líder lo condujo a un lujoso palacio con una enorme puerta de hierro. Pierce vio que el mercado solo vende esclavos humanos. El líder le preguntó vacilante si eso no le complacía para que Pierce le preguntara si había algo más raro y le arrojara una bolsa de monedas de oro. La actitud del líder cambia inmediatamente y lo lleva a otra sección del mercado. En el camino, Pierce se preguntó cómo el líder podía permanecer tranquilo después de ver lo que le sucedió a sus seguidores mercenarios, concluyendo amargamente que los humanos y los demonios no son diferentes. El primero anhela el dinero y el segundo anhela la energía. Llegaron a mazmorras subterráneas donde el líder señaló el camino. Pierce recordó cuando Gordon le preguntó qué pretendía hacer con el dinero humano, así que Pierce le respondió que compraría esclavos. Definió su objetivo con precisión, que otras razas capturadas por humanos. Explicó que estaba buscando específicamente a un elfo conocido por su integridad para usarlo como espía plantando caos entre las filas de los héroes. Mientras tanto, el héroe Alan Cargill llegó al reino donde el rey lo recibió calurosamente expresando su confianza en el héroe al aceptar la misión. Highland confirmó su aceptación, comprometiéndose a salvar a la princesa y traer la cabeza del rey demonio en nombre de la justicia. De vuelta en el mercado de esclavos, el comerciante le preguntó a Pierce qué tipo de esclavos quería, así que Pierce señaló a un elfo detenido y dijo que lo compraría, indicando que el mercenario pagaría el precio. El mercenario se sorprendió y objetó, pero Pierce le lanzó una mirada aterradora que le hizo retroceder de inmediato y aceptar tartamudeando. Pierce pidió a sus compañeros que salieran de la habitación porque quería comprobar algo, pero el comerciante le advirtió que el elfo podría volverse salvaje. Pero Pierce le aseguró que pagaría el precio si ocurría algún daño. Pierce miró al elfo encadenado, notando cómo los humanos convirtieron a esta noble criatura en un miserable esclavo. El elfo sintió la energía demoníaca de Pierce y le preguntó asombrado por qué un demonio estaba interesado en un elfo. Pierce le ofreció una oportunidad de vengarse de los humanos. El elfo admitió que la oferta era tentadora, pero no podía confiar en los demonios como tampoco confía en los humanos. Pierce le aseguró que era diferente y le ofreció un trato, lealtad por 50 años a cambio de seguridad y libertad. Y le recordó que 50 años no es mucho tiempo para su raza y que esta oferta es mucho mejor que la humillación en la que vive. Pero el elfo rechazó la oferta, recordando a Pierce que los demonios buscan destruir el árbol del mundo servido por los elfos y, en consecuencia, destruir el mundo que mantiene. Preguntó bruscamente cómo podía confiar en él. Pierce se dio cuenta en el fondo de que el elfo había dado en el clavo y que pedir ayuda a un elfo es extraño en primer lugar. Pierce juró por los estándares del rey demonio que mantendría su promesa y no dañaría el árbol del mundo, un juramento que equivale en santidad para los demonios a la santidad del árbol para los elfos. A cambio, le pidió al elfo Granada de la tribu Maple que jurara lealtad al árbol del mundo por 50 años. Granada se sorprendió por el extraño comportamiento de este demonio, pero aceptó con la condición de que viera al rey demonio que envió a Pierce. Aquí, Pierce lo sorprendió revelando su verdadera identidad como el rey demonio. Granada se sorprendió por lo que dijo. Granada se burló de esta afirmación, denunciando la idea de que un rey demonio vendría él mismo a comprar un esclavo, especialmente porque su poder se debilita cuanto más se alejan de su torre. Desafió a Pierce sarcásticamente a que juraría lealtad por 100 años en lugar de 50 si demostraba que sus palabras eran ciertas. La escena cambió inmediatamente al quinto piso de la torre de Pierce donde Granada se encontró de repente allí. Pierce le recordó la promesa de 100 años, haciendo que Granada se diera cuenta de que estaba ante un verdadero rey demonio. Granada comenzó a quejarse del vacío de la torre, señalando la falta de nada hasta el tercer piso. Su desaprobación aumentó cuando vio que el cuarto piso contenía solo naturaleza sin monstruos, preguntándose sarcásticamente cómo Pierce planea detener a los héroes con una torre tan destartalada, le aseguró que a este ritmo, no duraría ni un año antes de que los héroes lo destrozaran, negándose a trabajar en un lugar como este. Pierce respondió con una inmensa presión de su energía demoníaca en bruto, recordando al elfo el contrato celebrado entre ellos. Granada sintió un terror extremo por ese poder abrumador, seguro de que estaba en presencia de un verdadero rey demonio. Gradualmente, se dio cuenta de una verdad aterradora. La torre,
A pesar de su vacío, se encuentra en las montañas Irgest llenas de monstruos de nivel de desastre. Sin embargo, ningún monstruo los atacó mientras venían, lo que significa que esos monstruos temen a este rey demonio. Granada se inclinó ante la realidad y juró el juramento de lealtad en nombre del gran árbol del mundo, prometiendo servicio por 100 años. En el fondo, esperaba vengarse a través de un plan malvado que el rey le asignaría, pero sus compañeros lo sorprendieron con su primera petición y le pidieron que preparara una comida para él. El elfo se quedó atónito y sin comprender el asunto. Mientras cortaba verduras en la cocina, se preguntó confundido por qué estaba haciendo este trabajo doméstico en lugar de participar en un plan malvado. La princesa Hernán se unió a él y ofreció ayuda con entusiasmo, aumentando la confusión del elfo sobre lo que estaba sucediendo en este lugar. Todos se trasladaron al comedor en el 5º piso donde se sentaron alrededor de una mesa abundante. Granada le preguntó vacilante a su amo sobre la identidad de la chica para que sus compañeros le revelaran que ella es la primera princesa, Hernán Heldoran. Granada fue golpeado por otra sorpresa, gritando locamente en la cara de su amo por secuestrar a la princesa heredera. Volvió a cuestionar la utilidad de la torre vacía contra el inminente ataque de los héroes, pero sus compañeros no le importaron y le ordenaron que se sentara y comiera, explicando que esta es la verdadera razón para comprarlo. Su habilidad para cocinar es excelente. La princesa también se sentó sonriendo mientras el elfo se ahogaba en completa confusión ante esta situación surrealista. Al final, el elfo se preguntó si Pierce tenía la intención de hacer que luchara contra los héroes en el 4º piso, pero Pierce lo negó, confirmando que si los héroes llegaban allí, el juego ya habría terminado porque habrían cruzado las montañas Irgest. Pierce le reveló a Granada su intención de convertirlo en un espía que sembrara disturbios en el mundo humano en su nombre, pero señaló la necesidad de hacer algo más antes de eso. Explicó su necesidad de poner a prueba las habilidades del elfo, lo que hizo que Granada se preguntara asombrado cómo derrotar a un rey demonio dentro de su torre. Pierce ofreció condiciones para la confrontación, peleando con una mano y sin usar energía demoníaca a cambio de reducir la duración del contrato en 50 años si el elfo ganaba. Granada aceptó el desafío con entusiasmo, prometiendo darlo todo en este duelo. El choque comenzó con movimientos rápidos y repentinos. Pierce elogió los movimientos de su oponente, no se vieron afectados por largos años de esclavitud, preguntándose si había absorbido maná del 4º piso o mejorado sus habilidades físicas, describiendo su estilo como apropiado para la raza elfa. Granada respondió con un poderoso ataque mágico, confirmando que sus habilidades superan a un elfo normal y advirtiendo a Pierce contra el error de elegir al oponente en su lugar. El elfo logró atar el pie de Pierce con raíces de plantas mágicas. Dio en eso una oportunidad de oro para reclamar sus 50 años, considerando las defensas de su oponente completamente expuestas. Dirigió un golpe directo y confiado hacia Pierce, pero de repente se sorprendió por el aura de poder aterrador y recordó con horror a quien se enfrentaba. Pierce le aseguró que mantendría su promesa de no usar energía demoníaca y que controlaría su poder para evitar matarlo. Granada trató de detenerlo en pánico, pero Pierce le dio un poderoso golpe que puso fin a la confrontación. La escena cambió a la ciudad de Horton Walk, donde se encuentra el cuartel general de los mercenarios Halcón Carmesí. Los mercenarios recibieron a Pierce muy calurosamente esta vez, expresando su honor de conocerlo de nuevo. Él ofreció contratar sus servicios por un año, así que el líder accedió de inmediato preguntando sobre el presupuesto, mientras que un miembro murmuraba indignado sobre que su líder se arrastrara ante la persona que les golpeó. Pierce tiró una pesada bolsa llena de oro como pago inicial. Los mercenarios declararon su lealtad eterna a él, afirmando que la lealtad es su rasgo, mientras que su líder pensaba seriamente en reemplazarlos con otro escuadrón en el futuro. Les ordenó incluir al hombre que lo acompañaba en el equipo, explicando que él transmitiría sus órdenes de ahora en adelante, lo que causó vacilación entre los mercenarios al principio. Granada dio un paso adelante y se presentó. Signos de miseria y llanto aparecieron en los rostros de los mercenarios mientras abrazaban a Granada después de notar su rostro destrozado, resultado de la paliza de Pierce, lo que les hizo sentir afinidad hacia él después de que sufrieron el mismo destino. Pierce pensó para sí mismo que estos mercenarios, a pesar de su apariencia promedio, son profesionales que trabajan en la región de Irgest y no pueden ser reemplazados fácilmente, y que el único héroe que accedió a la petición del reino de Ildren es el héroe Helen Cargill, quien derrotó al rey demonio de la lujuria. Pierce se dirigió a los mercenarios como su nuevo líder. Pierce reveló la primera misión, que es investigar el asunto del héroe Helen Cargill empleado por el reino de Ilduran.
Los mercenarios respondieron con entusiasmo y seriedad, declarando su obediencia a las órdenes. Pierce regresó a su torre, pensando en el siguiente paso después de dejar el asunto del héroe a Granada. Decidió que había llegado el momento de aumentar su poder personal. Dado que vendió todos los puntos de energía demoníaca que generalmente se usan para mejorar la torre o al rey, su única opción restante para aumentar el poder es otro medio. Su elección recayó en la flor del alma, un cristal de maná que brota después de absorber la energía de la naturaleza y otorga a quien la come un inmenso poder. Pierce pensó para sí mismo que las montañas Eargest, debido a las duras tormentas de maná y los fuertes monstruos, su naturaleza permaneció virgen intacta por manos humanas, haciendo que las flores del alma absorban el maná de la naturaleza durante largos años y se vuelvan extremadamente puras. Consideró el lugar como un tesoro enterrado para estas flores, y aunque menos efectivo que la energía demoníaca, es mejor que nada, decidiendo ir a buscarlas. Gordon le advirtió del peligro de ir sin preparación, comparándolo con buscar una aguja en un pajar y recordándole que los monstruos lo atacarían tan pronto como vieran una oportunidad. Pierce respondió con confianza que podía manejar a los monstruos fácilmente, pero reconoció la dificultad de encontrar las flores como mencionó Gordon, a menos que poseyera un excelente detector de maná. Su conversación fue interrumpida por un ligero golpe en la puerta. La princesa Hernán asomó la cabeza con una linda criatura de limo azul en su cabeza, preguntando si estaban ocupados. Pierce y Gordon se sorprendieron al verla. La princesa salió feliz corriendo y jugando con los espíritus elementales que llenaban el lugar y parecía estar disfrutando mucho. La princesa expresó su extremo entusiasmo, admitiendo que se había aburrido recientemente, y le recordó a Pierce su promesa de permitirle decorar el cuarto piso como le placiera. Pierce se quedó asombrado viendo la que ya había decorado el lugar a su gusto, preguntándose hasta dónde llegaría con eso, y que su mero pensamiento de decorar la torre de un rey demonio es un asunto loco en sí mismo. La princesa se volvió hacia él con una sonrisa tímida, admitiendo que no esperaba que se le permitiera salir de la torre, pero estaba feliz de haber venido a comprobar. Pierce de repente la cargó en sus brazos, pidiéndole que se agarrara fuerte, y la sacó volando de la torre antes de que comprendiera lo que estaba sucediendo. Despegó con ella volando en el cielo a gran velocidad. La princesa miró el mundo desde arriba con ojos muy asombrados, admitiendo que no se había dado cuenta de la belleza del paisaje porque fue secuestrada en la oscuridad. La vista del amanecer y las nubes la deslumbró, y murmuró con asombro sobre lo vasto que es el mundo. Recordó su monótona vida en el palacio, donde cada día era una repetición del anterior, desde el entrenamiento mágico y el estudio de las reglas, creyendo que pasaría toda su vida así hasta que muriera. Le dijo a Pierce que podría ser la única persona que voló sobre las montañas Eargest. A Pierce no le importó la información, pero dirigió su atención a la tarea que se le requería. La princesa le pidió que la llamara por su nombre, Hernán, ya que pasarían mucho tiempo juntos. Pierce estuvo de acuerdo, pero la regañó por olvidar su posición, amenazando con transferirla a la prisión subterránea si no usaba sus espíritus para encontrar las flores del alma. Hernán se disculpó y usó su espíritu de agua y viento para buscar. Pierce esperaba que la búsqueda llevara tiempo, pero confiaba en que serían más rápidos que él. De repente, Hernán gritó que había encontrado algo. Pierce aterrizó en la ubicación especificada para encontrar monstruos alrededor de la flor y dijo que había invitados que se les habían adelantado. Un grupo de enormes monstruos apareció, y Pierce le explicó a la princesa que los monstruos son una raza de demonios que abandonó el mundo de los demonios, pidiéndoles que obedecieran sus órdenes como rey demonio, que no tocaran la flor y que se fueran. Pero los monstruos se negaron a obedecer, declarando que no escuchan las palabras de los demonios y que no les gustan, y amenazaron con matarlo. Pierce se rió sarcásticamente, reconociendo que Gordon tenía razón, y se dio cuenta de su error al esperar un pensamiento lógico de los monstruos, decidiendo quemarlos a todos y convertirlos en cenizas. Los monstruos atacaron ferozmente gritando con la intención de matar y proteger lo que consideran suyo. La batalla comenzó en medio de gritos de dolor y ardor. Los monstruos atacaron a Pierce gritando de ira, pero Pierce quemó a todos los que se interponían en su camino. Uno de los monstruos dirigió sus órdenes para golpear primero al más débil, señalando a Hernán. Los monstruos corrieron hacia ella con una fuerza inmensa, pero Pierce disparó llamas abrasadoras hacia ellos, acabando con todos. Mientras Hernán se mantenía firme, recordando que los orcos de la tribu Toro son conocidos por su capacidad para derribar ogros y cooperan. Sin embargo, los vio indefensos incluso para acercarse a ella. Pierce liberó una inmensa energía demoníaca haciendo que Hernán se diera cuenta de su poder destructivo.
En un momento, la escena se convirtió en una destrucción total donde Pierce estaba solo en medio de cadáveres. Hernán estaba asombrada por la pureza del maná que emitía una flor espiritual rubí con atributos de agua y hielo que encontró en medio de la nieve, pero Pierce le advirtió que no fuera codiciosa por ella. Pierce prometió que le daría una si encontraba más, lo que hizo que sus ojos brillaran de alegría y entusiasmo, y comentó sarcásticamente que los humanos solo se emocionan con las recompensas. Pero, desafortunadamente, Hernán no encontró ninguna otra flor a pesar de su ardua búsqueda hasta el agotamiento. Regresaron a la torre de Pierce donde Pierce pensó en Aernon y que ella es la primera princesa de Hilderan, y Pierce murmuró que pensó que era un error al principio. Pierce se dio cuenta de que podría ser más útil de lo que esperaba. Gordon le dijo a Pierce que recibió una llamada repentina y rápida de Granada, donde Granada le dijo que el héroe, Hallan Cargill, y otros 32 héroes habían salido de la capital, pero no se dirigen hacia las montañas Eargest. Explicó que seguirían el camino clásico del héroe, formando un equipo, luego creciendo a través de misiones de aldeanos y aumentando su fuerza durante el viaje. Gordon ofreció planes alternativos para el viaje del héroe, pidiéndole a Pierce que los leyera cuidadosamente. Pero Pierce sorprendió a Gordon al tirar esos planes a un lado, lo que despertó anunció su impactante decisión de no enviar ningún monstruo u obstáculo para obstaculizar el viaje del héroe esta vez. Justificó que los obstáculos incompletos no hacen más que fortalecer a los héroes y ordenó a Gordon que transmitiera este mensaje a Granada y acompañara a los héroes con los mercenarios para ganarse su confianza. Gordon comentó que su maestro, como de costumbre, no sigue los estándares tradicionales y se preguntó ansiosamente cómo detener a los héroes con su torre actual. Pierce le aseguró que reforzaría la torre, pero usando un enano. Gordon objetó enérgicamente, considerando que la presencia de un enano junto a un humano y un elfo en la torre los convertiría en el hazmerreír. Pierce se burló del refunfuño de sus seguidores. Pierce explicó que no tenía la intención de depender del enano en sí, sino de las herramientas mágicas hechas por enanos. Explicó su diabólica idea. Dado que los héroes están acostumbrados a los estándares del rey demonio, esperarían monstruos débiles en el primer piso, pero se sorprenderían con docenas de cañones. Gordon se dio cuenta de que los héroes no estarían listos para eso. Gordon negó con la cabeza desesperado, admitiendo que este plan se aleja mucho de los estándares familiares. De repente, Gordon gritó de pánico señalando otro secuestro que acababa de ocurrir. La escena cambió a la ciudad de Volfnir, la ciudad subterránea de los enanos. Allí, Logar Friedrich, el mejor herrero entre los enanos, estaba practicando su trabajo hábilmente. Logar parecía indiferente, sin darse cuenta de que se convirtió en el próximo objetivo del rey demonio rebelde que planeaba secuestrarlo.